Hola, bienvenido a un nuevo video. Estoy muy feliz de tenerte una vez más aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece súper importante y es el arrepentimiento. ¿Por qué me parece importante este tema? Básicamente porque me puse a analizar cuál es como mi pensamiento respecto a cuando te arrepientes de algo y me di cuenta de que yo baso muchas de las decisiones de mi vida, prácticamente se ha vuelto como un mantra desde que yo inicié en todo mi proceso de desarrollo personal, hace más de 6 años que yo me metí como en todos estos temas y me interesan muchísimo. Inicié como todo este proceso también de cuestionarme muchísimo mi vida, ¿no? Y todas las decisiones y todas las acciones y todo lo que hago, dejo de hacer. Entonces aquí es donde entra la parte del arrepentimiento, porque yo dije desde que inicié como con todo este proceso que jamás quería vivir una vida llena de arrepentimientos. Entonces, en mi defensa, todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, que tomaré, las hago, bueno, mínimo hasta este punto, lo hago totalmente por la anécdota y totalmente por no vivir arrepentida de no haberlo hecho. Entonces, creo que esto a mí me ha ayudado un montón porque me he dado cuenta de que como que hay cosas en las que definitivamente la he regado, que me he equivocado, chance no ha sido lo mejor, pero he aprendido un montón. Entonces, creo que al final del día siempre sacas algo bueno. Obvio, también hay de experiencias a experiencias, pero en general creo que ese que esto se haya convertido como en mi mantra de vida, me ha ayudado muchísimo y realmente lo recomiendo. Entonces, quiero darles como algunos tips y como algo que yo he aprendido muchísimo es a escucharme, a escuchar qué necesito, qué quiero en ese momento. Entonces, pues sí, básicamente vamos a hablar de este tema, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirnos? El hecho de arrepentirnos se refiere a que después de un tiempo que tú hayas tomado una decisión, te pones a analizarla y te das cuenta que pues chance no fue la mejor o no salió como tú esperabas y esto te genera ciertos sentimientos que normalmente evitamos sentir, como es la tristeza, enojo, frustración. Y algo muy interesante es que puede haber como dos clasificaciones del arrepentimiento. La primera es cuando te arrepientes de algo que hiciste y te arrepientes porque deseas haber hecho las cosas de una manera distinta, porque ya aprendiste y ahora dices como, ay, chance hubiera estado mejor esta forma o hubiera hecho mejor esto y hubiera salido un poco mejor. O sea, es como que ya lo hiciste, pero no, chance no te encantó y ahora estás como que tienes el conocimiento para poderlo hacer de una mejor manera. Y después está el que en mi opinión es el peor, que es el arrepentirte por algo que no haces. Es cuando no tomas una decisión o dejas pasar alguna oportunidad. Y entonces esto te hace como repetirte constantemente el hecho de, ¿qué hubiera pasado si? Y como que vives en un pasado que no existe y que además como que con esta culpa de pudo haber existido, ¿sabes? O sea, pero yo no tuve por el motivo que sea la valentía, no tuve, no sé, el coraje, lo que sea. O sea, siento que es como que en este tipo de arrepentimiento tú te echas la culpa constantemente de esa decisión, que puede que sí haya sido parte de tu responsabilidad, pero puede que no, o sea, está como abierto a las posibilidades, ¿no? Pero al final del día creo que esta sí es de las más fuertes, porque creo que cargas con, como que si cargaras como con un fantasma de algo que no tuvo la oportunidad de existir. ¿Me explico? Entonces, no sé, esta se me hace muy, muy fuerte y justamente esta sensación a mí la detesto, o sea, de verdad no me gusta sentirme así. Entonces, obviamente he vivido situaciones en las que me he arrepentido, pero, o sea, de no hacer las cosas, pero les digo, desde que yo inicié como con todo esto, me di cuenta de que la vida es demasiado corta como para no hacer las cosas. Entonces, siempre, siempre intento hacer las cosas como, aunque me den miedo, aunque en el momento parezca como súper catastrófico, realmente nada es tan importante. Pues bueno, dicho esto, ahora sí podemos empezar a desmenuzar este tema. Primero que nada, yo personalmente he vivido situaciones en las que me he dado cuenta como más conscientemente, porque han sido muy recientes, el hecho de que a mí no me gusta arrepentirme de las cosas, ¿no? Y como que siento que a veces cuando dejamos pasar oportunidades o nos arrepentimos de las cosas es porque nos dan miedo o porque pues sencillamente nos hacen salir como de nuestra zona de confort y obviamente asusta. Pero creo que algo que he aprendido es que el miedo nunca se va. O sea, a veces tenemos que hacer las cosas y la mayor parte del tiempo las cosas que realmente valen la pena o que se van a sentir más satisfactorias van a, haz de cuenta que es como si está
estás tú, está tu objetivo y en medio siempre va a estar el miedo o algo incómodo. O sea, creo que si tú aprendes a atravesar esa incomodidad, vas a poder realmente lograr cosas que te hagan sentir bien contigo mismo y no es tanto por la validación externa. Creo que cuando haces cosas por validación, no sientes ni siquiera la misma, no es del mismo nivel de satisfacción que cuando haces las cosas porque tú realmente las quieres hacer. Y con esto les quiero, pues primero ejemplificar con cómo es, primero en el ejemplo de cuando nosotros nos arrepentimos por algo que sí hicimos. Creo que este es el mejor de los casos y es básicamente cuando tú ya hiciste algo, realizaste cierta acción y esta acción te lleva a tener cierto nivel de conocimiento, que aunque en ese momento tú no lo sientas así, realmente estás aprendiendo algo. Aunque te hayas equivocado, estás aprendiendo a cómo no hacerlo la siguiente vez que tú lo vuelvas a intentar hacer esa actividad. ¿Me explico? Entonces al final del día sí aprendiste y sí te llevaste algo, aunque parezca que no. Por ejemplo, creo que todo este proceso de aprendizaje lo llevamos desde que somos niños, cuando este ejemplo es súper clásico y creo que todos lo usan, pero es cuando un niño está aprendiendo que cuando te caes o estás aquí haciendo tus travesuras, pues puede pasar algún accidente, ¿no? Te puedes caer o puedes lastimarte o lo que sea. Entonces tus papás te están dice de que, hey Juanito, chécate ahí porque no estás jugando ahí porque te vas a caer. Y a Juanito le vale. O sea, Juanito sigue jugando, brincando, saltando por ahí con sus amigos, lo que sea. Y bueno, ya es la segunda vez que le dicen, ¿no? Y pues Juanito no hace caso. Entonces, Juanito, en un punto, está jugando, saltando, se cae. Ese momento es tan satisfactorio para mí porque es como que cuando ya te dijeron 2 veces, es de que ya te avisamos. Y entonces ya Juanito se cae, ¿no? Pero para esto, si tú le estás explicando a Juanito de que, hey, te vas a caer, deja de estar saltando, brincando, Juanito no tiene ni idea de qué significa caerse. No tiene ni idea de cuánto le va a doler caerse o que si se cae y se pega en un lugar donde, no sé, en alguna parte del cuerpo puede ser algo grave. O sea, no mide las consecuencias y no tiene ni idea porque en su cerebro como que ese concepto no está, ¿sabes? Y nunca se ha caído antes. Ese concepto no existe. O sea, no hay forma humana de que Juanito lo sepa. Entonces, Juanito se cae, se estrella en el piso. Eso le genera dolor. Y es algo, como ya es una sensación física, ya Juanito la va a aprender a identificar y chance la siguiente vez va a decir como no voy a jugar o no voy a hacer este movimiento porque me voy a caer. Pero eso es porque ya lo tuvo que vivir, ¿me explico? O sea, ya pasó, ya se cayó, fue como este error de Juanito, que obviamente un niño no lo piensa así, pero ya nosotros con mente más desarrollada, quiero pensar que pues podemos visualizar mejor este ejemplo. Entonces, pues eso es lo que sucede, ¿no? De que ya tuviste un aprendizaje porque ya sucedió algo que aunque en su momento no se sintió como un aprendizaje, más bien pudo haber sido algo doloroso, pudo haber sido algo que no se sintió tan bien, pues al final te llevó a aprender y tener este cierto nivel de conocimiento, ¿no? Pero cuando no haces las cosas, aunque ni siquiera te diste el chance de ser un aprendiz, me explico, de darte en el piso y esperen, creo que llegó un paquete. Oigan, sí, me llegó mi paquete. No, pues no se los puedo enseñar porque aquí vienen mis datos, pero es un paquete que estaba esperando porque voy a hacer un viaje, entonces me pedí unas cositas, pero pensé que iban a llegar en una caja, según yo eran un buen, y nada más, es que son como 10 cosas, pero sí me las dieron en esta bolsa y lo estuve esperando todo el día, casi. Yo ya estaba de que ansiosa, pero bueno, sigamos con el video. Estaba explicando como de esta sensación que nos hace sentir incómodos cuando no hacemos algo, ¿no? Que desearíamos haber hecho. Y creo que, les digo, desde que yo me percaté de esto, como que la mayoría de mis decisiones las intento basar en cómo me siento, lo cual no sé qué tan bueno sea porque sí soy una persona como muy emocional, ¿no? Entonces, como que yo digo de que a mí me vale, ¿sabes? O sea, siento que al final si la riegas, nada, es que nada es tan grave. Siento que nos han metido mucho en la cabeza de que las cosas son sumamente graves y al final del día no, todo tiene una solución. Si la riegas, chance, o sea, obviamente todo esto me refiero a cuando no estás afectando a terceros, o sea, cuando es una decisión puramente tuya, donde no afectas a más personas, creo que está bien regarla y creo que está bien aventurarte a ver qué sucede con tu decisión, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Y quiero compartirles dos situaciones, la primera es más impactante que la segunda, pero es justamente de esta sensación de no arrepentirnos de no hacer las cosas.
principalmente esta anécdota la cuento porque tiene poquito que me sucedió, yo creo que como 2 meses, 3 máximo, y la verdad me impactó muchísimo. La compartí en mi TikTok, por aquí les va a estar apareciendo. Pero, pues básicamente yo estaba yendo a mi servicio y creo que era de las primeras veces que yo iba a mi servicio porque realmente no, pues sí, no conocía como muy bien el camino y todavía estaba como medio observadora porque necesitaba ver pues en dónde era y demás, ¿no? Entonces yo estaba como pensando en eso y venía, pues me acuerdo con mis papeles y todo, andaba ahí en la calle y vi a una chica, este, bueno, una niña, o sea, yo creo como de unos 12 años, póngale. Entonces la vi y yo venía como en mi onda de que pensando en lo de mi servicio y así, pero la vi que estaba como muy, o sea, se veía muy triste, como con los ojos así como llorosos y venía súper pensativa y así. Entonces como que yo me acuerdo que venía como en mi onda, pero eso me hizo pues salirme un poco de mis pensamientos y dije como, ¿qué onda? Entonces me acuerdo que estuve como viéndola un rato, o sea, obviamente no de que acosándola de, pero sí estaba como ahí pendiente. Bueno, no pendiente, ¿no? ¿Cómo les explico? Pues viendo, ¿no? O sea, entonces la vi, pues siento que, o sea, nadie hacía nada, ¿sabes? O sea, de que X, la niña estaba ahí, o sea, tampoco estaba de que llorando, pero sí se veía muy, muy triste, o sea, se veía como un semblante muy apagado, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que ese día, enfrente de mi servicio hay una plaza, y en esa plaza, afuera se ponen a vender flores. Entonces, me acuerdo que yo estaba como en ese proceso de otra vez romantizar mi existencia. Detalle es muy importante, pero me había olvidado. Entonces, yo estaba como en todo ese show de romantiza tu existencia y así. Y me acuerdo que yo ya llevaba varios meses sin comprarme flores. O sea, a mí normalmente me gusta comprarme flores. De hecho, tiene bastante que no lo hago. Creo que esa fue la última vez que me compré. Pero bueno, estaba en mi época de que amaba darme flores y como que quería retomar eso, ¿no? Entonces me fui a comprar unas flores que la verdad me gustaron mucho. Pero desde que las compré yo dije como, o sea, como que, de hecho estaba muy indecisa de si comprarlas o no. Porque me daba como que, o sea, como que la verdad dije como, es que, o sea, solo las voy a tener en mi casa, ¿sabes? O sea, como que estaba de, no sé, pero al final me las terminé comprando porque dije, me las merezco. Entonces, cuando las compré, les digo, como que estaba medio indecisa, pero terminé haciéndolo. Ah, porque justo aquí entra la parte de no quererse arrepentir. Y dije, ¿qué tal que luego me arrepiento de no haberme las llevado? Entonces ya, me las compré, ahora sí retomamos la historia de esta chica. Entonces iba yo viéndola y otra ya me acuerdo mis flores y así. Entonces, en un punto, ya esta chava ya venía llorando, o sea, de que ya, ahora sí, ya, con lágrimas, pues. Entonces yo me la acerqué, o sea, como que la vi y le dije de que, oye, ¿qué tienes? No le dije qué tienes, yo de que inventándome la historia, le dije de que, oye, la verdad, no, pues no te conozco, no sé qué tengas, pero solamente quiero decirte que al final todo mejora, aunque ahorita no parezca. Y de que me le quedé viendo y le dije, como de que te regalo mis flores, o sea, te las doy, o sea, pues para que te sientas mejor y así. Entonces ella como que solo me dijo, o sea, como que ya volteó y me dijo de que, no, ¿cómo crees? O sea, y ya, como que se estaba limpiando las lágrimas y así. Y me dijo, no, o sea, de verdad no, son tuyas. Y así le dije, no, pero yo te las quiero dar para que veas que todo va a estar bien, y así, ¿no? Y pues literal me quedé de que sentada al lado de ella. O sea, porque también no quería como incomodarla porque al final del día yo no la conocía y pues qué incómodo, ¿no? También de que pues ella estaba llorando y así. O sea, qué incómodo para ella, pues. Entonces, no la quería como incomodar más y solo le dije eso. Y ya me quedé sentada de que al lado de ella. Me dijo como, o sea, se quedó como callada igual, pero después de un rato, como que ya quiso hablar, me dijo, oye, pues la verdad, muchísimas gracias, por las flores, o sea, de que neta cuando se las di se puso a llorar todavía más y yo. Y pues ya nada más me dijo de que muchas gracias, la verdad es que vengo del doctor, de hecho se veía que traía muchas medicinas, o sea, se veía como una bolsa como de medicina, y me dijo es que la verdad vengo del doctor, y pues me dijo que tengo una enfermedad muy grave, de hecho, em, o sea que sí, prácticamente que eran como sus últimos días y que pues ya no tenía solución su enfermedad, ¿no? Entonces que pues estaba como, es que sí se veía como en shock y a la vez como triste
O sea, obviamente, imagínate que te den una noticia así, ¿no? Entonces, de que yo cuando me dijo nada más de que la abracé y le dije, pero segura, o sea, de que ya no hay como nada más que hacer, y me dijo de que no. Y ya nada más le dije que al final pues todo iba a estar bien y le di un abrazo. Este, y ella de que de verdad súper agradecida porque yo le hubiera dado las flores. Y, o sea, no sé, siento que esas flores tenían esa función. O sea, en su momento yo conté esta historia, como cuando la tenía más fresca, de que ese mismo día la hice como un video para mi TikTok. Entonces, pues si lo quieren ir a ver, pues por ahí debe de andar. Aquí les va. De hecho, aquí yo creo que si se los puedo poner, se los pongo aquí. Pero evidentemente no va a tener voz, porque, pues sí. Pero, o sea, en ese momento como que yo me la pensé como para acercarme, ¿saben? O sea, de que dije, ay, pues es que no la conozco, ¿sabes? Pero al final, o sea, yo soy una persona que de verdad no puede ser indiferente a lo que pasa. O sea, como que no entiendo cómo, no me gusta más bien cómo las personas son indiferentes ante una situación. O sea, todas las personas que estaban ahí también la vieron, ¿sabes? De que llorar y así. Y nadie hizo nada. Entonces yo dije como, pues yo sí quiero hacer algo. O sea, pues la estoy viendo que está súper triste. Y ya le di mis flores y todo. Y la verdad es que siento que literal las flores tenían esa función. O sea, porque en su momento yo las compré para mí, pero como que les digo, yo sentía como esta sensación de que es que no siento que sean para mí, pero obviamente en ese momento yo no sabía pues todo lo que me iba a pasar después, pero sí, o sea, al final se las di y creo que si no me hubiera acercado a ella me hubiera sentido súper mal de que la vi llorando y de verdad era una niña, o sea, de que les digo 12 años y solita y así, y con sus medicinas y todo. Y después de que me dijo eso de que no, pues ya me dijeron que pues prácticamente son mis últimos días, no más, o sea, yo de que todo el día me quedé pensando en eso, o sea, de que hasta me acuerdo que le conté a mi papá, porque después de ahí yo me fui a la uni y así, y cuando ya venía de regreso le dije a mi papá, fíjate que a mí me pasó esto, y se me hizo súper fuerte, o sea, imagínate que te digan eso, y de que te digan, no, pues ya no hay solución, ¿sabes? O sea, súper fuerte, impactante, la verdad, la historia, pero me sentí súper bien de haberlo hecho, o sea, les digo, siento que se hubiera como ignorado y como pues pasado de que, bueno, pues está llorando, ¿sabes? O sea, o que sí, me hubiera valido, no me hubiera sentido bien, porque siento que siempre que tú puedas hacer algo, hazlo, o sea, por alguien más, ¿sabes? O sea, no esperes también que la otra persona te lo, como que te lo retribuya y para eso hacerlo, no, o sea, hazlo de verdad porque te nace, en su momento a mí me nació, pues obvio les digo, me daba como un poco de pena también acercarme de la nada, pero me sentí súper, o sea, fue una satisfacción súper bonita, literal ver su cara cuando le di las flores fue lo mejor, entonces creo que me hubiera arrepentido un montón si no lo hubiera hecho y, y sí eso, o sea, no sean indiferentes ante lo que ven sus ojos y como que siempre que puedan, ayuden a alguien. Creo que está súper padre cuando alguien se te acerca, cuando sientes ese apoyo de alguien que no conoces, o sea, creo que es muy lindo y también creo que el no hacer nada, esto ya es una creencia personal, pero creo que cuando estás viendo algo y no haces nada, te conviertes en parte del problema. Entonces, pues sí. Y la segunda cosa que les quiero compartir, que también en algún momento hice, que eso ya tiene mucho menos, fue literal en mi última semana antes de salir de la uni, mi última semana universitaria, de hecho tengo aquí mi blog, pues sale en el blog y todo, pero yo fui haz de cuenta que yo tenía que irme a la uni, ¿no? Pero yo estaba en mi servicio, entonces de que me iba a ir en Uber. Pero luego dije que qué aburrido irme en Uber, o sea, es mi última semana, me voy a ir en moto. Y ya, mi amiga Sam, que hace mi servicio conmigo, de que me dijo, no, pues yo no tengo, a mí no me salía la opción como para pedir la moto, entonces ella sí, en su aplicación, ya nos la pedimos, más bien la pedí, y pues ya, andaba yo loca, o sea, la verdad sí me dio muchísimo miedo. A esto voy de que, o sea, yo estaba de que muriéndome de miedo, me acuerdo que hasta le marqué a mi hermana, porque mi hermana de repente, pues sí sabe más de que, sí, que es andar en moto y así. Yo de que es que, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Me voy en moto? Y obvio está bien también pedir opiniones, pero al final tampoco dejarnos guiar por esas opiniones. O sea, mi hermana me dijo de que, pues, o sea, puede que sí te dé miedo, ¿no? Entonces, o sea, me dijo como no es nada grave, pero pues puede que te dé miedo y así. Y la verdad sí me estaba dando un buen de miedo, o sea, de verdad yo estaba hasta temblando de que súper ansiosa y ya cuando llegué, pues la verdad todo súper bien, todo fluyó muy bien, me cayó muy bien el chico de la moto y todo, pero me daba un buen de miedo y al final lo terminé haciendo y me sentí icónica llegando en moto. Entonces son cositas de que a veces súper bobas de que tú dices de, ay no, pues es que solo se fue en moto o así, pero a mí me daba miedo, ¿saben? O sea, como que cada quien conoce sus miedos, cada quien sabe hasta dónde llega y también creo que es súper importante como vivir la vida, o sea, al final del día ser locura, o sea, experimentar, descontrol y todo,
Está súper bien, o sea, creo que a eso venimos, a sentir, a experimentar, a vivirlo todo al máximo. Una disculpa, tuvimos una ligera falla técnica, es que se me olvidó prender el micrófono, entonces aquí les voy a explicar un poquito de qué es lo que les estaba diciendo. Básicamente 10 minutos de mi vida. Y bueno, les estaba compartiendo algunos tips para estas situaciones en las que a veces nos da miedo arriesgarnos, atrevernos y que justamente nos hacen como sentirnos arrepentidos por después no hacerlo, ¿saben? O sea, como qué hacer cuando estamos viviendo una situación en la que nos asusta, pero a la vez queremos intentarlo y no queremos quedarnos con las ganas. Estos son algunos de los tips. El primero es saber que el miedo siempre va a estar ahí. O sea, es muy difícil que este sentimiento se vaya si no lo atravesamos y sobre todo aprender a verlo como una señal de que estamos cambiando, de que estamos evolucionando y de que nos estamos arriesgando a algo que nos saca de nuestra zona de confort. Entonces no es una señal de que no debamos hacerlo, sino una señal de que es algo importante para nosotros y por eso debemos hacerlo. El segundo tip es pensar en tu yo del futuro. Preguntarte qué versión de ti estaría más orgullosa dentro de 5 años. La que estaba temblando de miedo pero aún así lo intentó o la que simplemente se quedó pensando en lo que pudo ser. Creo que esto es algo muy importante y es algo que yo siempre menciono en mis videos. Conocernos es clave para poder tomar las decisiones importantes de nuestra vida y realmente estar satisfechos con esas decisiones. ¿Me explico? Entonces es súper importante siempre pensar en nuestro yo del futuro, no más de lo que deberíamos, pero sí, cada que tengamos que tomar una decisión importante, cuestionarnos si esa versión que tanto anhelamos ser haría eso o se acercaría, se alejaría de ese lugar. Entonces, creo que eso siempre es fundamental. El tercer tip es redefinir el fracaso. El fracaso está visto en la sociedad como algo que no debe suceder y como algo que está mal, pero yo creo que si cambiamos la perspectiva a verlo como un entrenamiento, de que cada intento nos está sumando experiencia, nos está aportando algo, creo que realmente eso nos ayudaría a no mantenernos en el mismo lugar, sino a continuar intentándolo hasta aprender. Yo creo que cuando nos equivocamos o realmente creo que nada es un error, o sea, al final del día siempre estamos aprendiendo y estamos más cerca de saber cómo sí hacerlo. Este tip es de mis favoritos y es el hecho de contar hasta 5 y lanzarte. Cuando nosotros sentimos un impulso, la mente hace de todo por frenarte porque, sobre todo cuando sentimos que es algo arriesgado, en donde estamos en peligro, la mente está literalmente diseñada para protegernos de ese peligro. Aunque no sea un peligro real, si nosotros lo creemos así, entonces como que se activan todos estos mecanismos de defensa. Así que cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y lánzate antes de que empieces a encontrar más excusas, porque el cerebro seguro lo va a encontrar. Y por último, darte cuenta que no tienes que dar todos estos pasos y tomar todas estas decisiones solo, sobre todo si sientes que tienes como un círculo seguro, es importante acercarte a ellos y darte cuenta que ahí tienes un amigo, un mentor o alguien de confianza que te puede impulsar. A veces siento que la vida es mucho más ligera cuando estamos acompañados y hacer todos estos procesos que son difíciles, que son pesados, en compañía de alguien que sobre todo tiene toda tu confianza y con quien tú de verdad te puedes sentir en un lugar, en un espacio seguro, creo que es fundamental y es muy bonito tener este tipo de compañía, así que si la tienes, aprovéchala y disfrútala sobre todo, disfruta su compañía, disfruta sus consejos y toda su experiencia, obviamente que también te puede servir a ti. Y el último tip es de mis favoritos, que es el visualizar el después. Imagínate cómo te sentirías cuando lo logres. Incluso si lo que tú piensas no sale tal cual como a ti te gustaría, siempre hay un aprendizaje y creo que esto se relaciona muchísimo con todos estos temas de ley de atracción porque empiezas a vibrar en esa frecuencia y te alineas a ese deseo. Entonces vas a sentir muchos sentimientos que son agradables, como el orgullo, el alivio, incluso vas a adquirir experiencia, aunque las cosas no salgan como tú los tienes planeadas, siempre hay un aprendizaje detrás. Entonces, pues bueno, todas estas emociones positivas pueden ayudarte y pueden ser muchísimo más fuertes que ese miedo, esa incertidumbre. Y es normal también sentirlo, pero creo que hay que aprender, como ya les dije, a atravesarlo y a vivir como en plenitud, o sea, tal cual como a nosotros más nos nazca, nos guste vivir, como todas esas decisiones, basarlas en cómo queremos vernos en un futuro. Creo que eso es muy importante. Y pues bueno, aquí ya me estoy despidiendo. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que algo de todo lo que te haya compartido aquí resuene contigo y te puedas llevar algo. La verdad es que este tema se me hace súper interesante y como les digo, creo que todos en algún momento hemos atravesado o hemos lidiado como con este arrepentimiento y creo que vale la pena cuestionarnos si realmente queremos vivir una vida así, en donde nos arrepintamos de las cosas. Creo que la vida es demasiado grande, infinita, llena de posibilidades, así que
pues hay que aprender a disfrutarla y obviamente teniendo cierta, pues, moderación en ciertos casos, pero en general disfrutando y haciendo lo que nosotros más nos haga felices, que nos haga sentir satisfechos con nuestra propia vida, porque al final del día es nuestra. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Espero verlos muy pronto en un nuevo video. Y pues una disculpita aquí las fallas técnicas, es que olvidé prender el micrófono, una disculpa, no sé qué estaba pasando por mi mente. Pero bueno, los quiero mucho y muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Nos vemos pronto en un siguiente video. Bye.